Ahora empezamos a grabar. Bueno, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta primera clase del curso breve sobre fundamentos de la clínica en la práctica psicoforense. Mi nombre es Gabriel Etay, para aquellos que no me conozcan, soy psicólogo especialista en psicología jurídica y forense, con orientación en psicoanálisis. Bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes esta serie que van a ser unos 6 encuentros, como lo hemos difundido también a través de los correos electrónicos. La frecuencia de estos encuentros va a ser de manera quincenal, así que bueno, esperamos contar con ustedes en cada encuentro miércoles de por medio, ¿sí? En este horario. Este curso, queridos colegas, se motiva a partir de una pregunta que me surge, digamos, en torno a la práctica forense, y es sobre el lugar de la clínica en la práctica forense. Muchas veces quedamos como bastante, digamos, sujetados a la práctica forense, a su deontología, a su forma particular en que conlleva la praxis, a los códigos de procedimientos, pero también dejamos de lado todos aquellos aspectos que tienen que ver con la clínica. Y como ustedes saben, la clínica es fundante en cualquier área de intervención de los profesionales de la psicología. En particular, un poco la pregunta surge en, digamos, en poder cuestionarnos acerca de cuál es el lugar de la clínica dentro de nuestra praxis forense y cómo advertir tanto la importancia de la práctica clínica como también los efectos de la práctica clínica en el ámbito forense. Entonces, un poco motivan, digamos, estas preguntas. Yo sé que es como un tema bastante amplio, no lo vamos a poder, bajo ningún punto de vista, agotar en 6 encuentros. Es vasta, digamos, o sea, es toda una temática que tiene como múltiples aristas y que no vamos a poder agotarlas en esta serie de encuentros, pero sí al menos generar algunas inquietudes, algunas preguntas, y que quizás el próximo año nos permita sostener esta propuesta como un seminario anual y en donde podamos sí trabajar otras temáticas. En líneas generales, lo que va, o sobre los ejes que va digamos, a pivotear esta propuesta de formación, va a ser sobre el tema de la culpabilidad, el tema de los diferentes cruzamientos que tiene tanto la culpabilidad en el discurso digamos, de la psicología, en el discurso del psicoanálisis, en el discurso desde la perspectiva de la subjetividad, la culpabilidad para el campo del derecho, y vamos a ir viendo los diferentes efectos que esto tiene con el devenir, digamos, en la actualidad, en el campo de las neurociencias, digamos, ¿no? Y todo lo que conlleva estos cruzamientos con ese otro campo discursivo que tiende, digamos, de alguna forma a elidir a la culpa como fenómeno subjetivo, ¿no? Y dejarla alojada en una cuestión eminentemente orgánica. Entonces, bueno, un poco vamos a ir trabajando sobre ello y sobre sus efectos en los diagnósticos que llevamos a cabo dentro de la práctica pericial, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de imputabilidad, cuando hablamos de inimputabilidad, ¿qué pasa cuando tenemos enfrente a un sujeto con algún tipo de trastorno mental? ¿Qué ocurre allí con la evaluación? ¿Cuál es el valor de la evaluación en ese sentido? Así que bueno, esto es un poquito, digamos, en líneas generales, lo que nos motiva a esta serie de encuentros. En este primer encuentro vamos a hacer una introducción a lo que serían las áreas específicas de intervención,
vamos a trabajarlo desde dos perspectivas. Por un lado, vamos a interesarnos en el análisis de lo que sería la evaluación de la responsabilidad criminal, que es lo que nosotros conocemos dentro del campo forense, para los sujetos que son autores de delitos, ¿sí? Pero también vamos a tener en otros tópicos, o sea, vamos a tener dos clases que nos vamos a dedicar al tema de la responsabilidad criminal y dos clases, sacando la de hoy, obviamente, para trabajar el tema de la evaluación victimológica, pero con una perspectiva clínica, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar entonces a partir de este momento. Yo creo que se ven bien, ¿no? El flyer, digamos, como el slide, como para ir pasándolo desde acá. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Bien. Áreas específicas de intervención, la prueba pericial psicológica en el derecho penal. Entonces, como les decía, vamos a abocarnos a estudiar, por un lado, el tema de la capacidad de un sujeto para ser juzgado, ¿no? La capacidad procesal, que muchas veces dentro de nuestro ámbito se deja de alguna manera librada esta evaluación solamente a una evaluación de saber si el sujeto está conectado en tiempo y espacio. Y podemos decir que un psicótico puede estar conectado muchas veces en variables de tiempo y espacio, pero estar bajo digamos, la influencia de algún tipo de ideación psicótica, ¿no? Entonces ahí genera una diferencia en su acto. Bueno, esto hay que poder diferenciarlo. Entonces va a ser uno de los puntos sobre los que podamos reflexionar. Las circunstancias modificadoras de la responsabilidad criminal, cuando hablamos de la imputabilidad, la valoración del riesgo, ahí vamos a trabajar sobre algunos puntos que son como bastante cruciales cuando tenemos que trabajar sobre valoración del riesgo. Ustedes habrán visto, queridos colegas, en diferentes informes que hoy circulan como con muchísima frecuencia, en particular en los informes que se emiten en el campo de la evaluación de riesgo en las problemáticas de violencia de género, en donde hay una clasificación de los tipos de riesgo, ¿no? Y muchas veces nos sorprendemos porque esa evaluación la terminan haciendo profesionales del trabajo social, que no son profesionales de la psicología ni de la psiquiatría, y que entonces no sabemos a qué tipo de riesgo están aludiendo. Y eso con efectos reales efectos reales y nocivos, vamos a decir, sobre quienes van a cargar con con ese estigma, ¿no? Porque cuando muchas veces definen que es un altísimo riesgo, a un padre, por ejemplo, le supone el apartamiento y el impedimento de contacto con el hijo, ¿no? La salida del hogar, bueno, etcétera, una serie de situaciones, a veces hasta la pérdida laboral. Entonces, es muy importante tener en cuenta quién lleva a cabo la evaluación de la valoración del riesgo y cuáles son las variables que se tienen en cuenta para ese tipo de valoración, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a insistir en esto. Cada uno de estos tópicos, colegas, son tópicos que uno los podría desarrollar en cursos completos, ¿no? Pero bueno, lo que queremos hacer es un poquito remover digamos, el avispero, como para que puedan surgir algunas inquietudes y que veamos a ver sobre qué cosas podríamos llegar a profundizar más adelante. El tema de la valoración de la simulación es otro tema importante en cuando tenemos que hacer la evaluación de la responsabilidad criminal.
En cuanto a la evaluación pericial psicológica de la presunta víctima, vamos a encargarnos de la valoración del impacto psíquico tras una situación de victimización criminal, ¿no? Tanto teniendo en cuenta las lesiones, que podrían ser lesiones físicas, como también lo que implican las secuelas psicológicas a partir de la violencia acontecida o el evento violento del que resultara víctima, ¿sí? La valoración física por traumatismos cráneoencefálicos, por ejemplo, el papel de la psicología forense en ese tipo de valoración, la valoración de la credibilidad del testimonio en los supuestos de abuso sexual infantil, y la valoración de simulación también en el campo de la victimología, que como sabemos también hay un alto índice de falsas alegaciones en contexto forense. Entonces eso también es importante poder considerarlo. Y si bien tenemos en claro que no somos los profesionales de la psicología quienes vamos a determinar la veracidad, ni vamos a determinar la credibilidad, tampoco vamos a determinar la imputabilidad o inimputabilidad, porque ustedes saben que todas esas son cargas probatorias y por cuanto quien tiene que determinarlas deberá ser el tribunal. Pero sí nosotros vamos a dar los elementos oportunos y pertinentes para que puedan pronunciarse dentro de una instancia judicial. En la próxima clase, queridas colegas, vamos a contar con la participación del doctor Mario Lezama, que es un abogado penalista muy prestigioso aquí en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a presentar un caso que hemos trabajado juntos. A mí me interesó en particular porque conseguimos un fallo absolutorio en una defensa penal de un caso con una denuncia que venía como bastante controvertida, digamos, con muchísimas falencias, digamos, y con mucha interpretación, digamos, y puesta de sentido por parte de los actores judiciales, y no así ni siquiera de la denunciante, ¿sí? O sea que lo que nosotros hemos trabajado en la pericia puntualmente ha sido evaluar los elementos que presentaba, los elementos subjetivos que presentaba la denunciante respecto del presunto hecho que estaban denunciando, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con Mario en la próxima clase, así que están invitadas desde ya nuevamente para que puedan participar en esa presentación. Bien, vamos entonces ahora al tema. Se podría de hecho argumentar, quise tomar esta parte, este recorte de Carl Smith, que dice, se podría de hecho argumentar que la pena precede lógicamente a la culpa, ya que no habría culpa alguna si no fuera castigada. El principio, o sea, perdón, acá lo tipié mal, sería, en principio, no hay pena sin culpa, ¿sí? En principio, no hay pena sin culpa. Debería entonces sonar más bien como no hay culpa sin pena, ¿no? ¿Se entiende esta cuestión, ¿no? De si, ¿qué precede a qué? ¿No? Si la pena precede a la culpa, si es la culpa la que precede a la pena, vamos a decir en tal caso que es la culpa la que precede a la pena, ¿no? Y la culpa, en tanto, haya sido de alguna manera, hablando jurídicamente, dentro del campo jurídico, haya sido tipificada dentro de lo que es el Código Penal. Y dentro de lo que es el campo, o desde la perspectiva del campo de la subjetividad, vamos a decir también, ¿no?, que la culpa es fundante de la subjetividad, por cuanto no habría forma de penalizar a alguien, ¿sí?, si no tenemos manera de poder subjetivar su acto y que sea el propio sujeto el que pueda subjetivar el acto y no el otro, ¿no? Ahí tenemos la diferencia
entre lo que podría llegar a ser el pasaje al acto, podríamos decir, dentro de una estructura neurótica o de una estructura perversa, si se quiere, con rasgos psicopáticos, a un pasaje al acto perpetrado por una estructura psicótica, ¿no? Entonces, estas van a ser disquisiciones que vamos a tenerlas presentes en estos encuentros. En algunos de los encuentros vamos a tener el lujo de consultarle a Silvia Bocardo, que acá la tenemos. Ella ha dado un seminario en la asociación sobre los diferentes tipos de pasajes al acto. Entonces, en una de las clases, Silvita, te comprometo para que podamos conversar con vos acerca de estas diferenciaciones que son cruciales al momento de llevar a cabo las evaluaciones. Bien, buenísimo. Vamos a partir, colegas, de lo que es la estructura de la teoría del delito. Ustedes saben que obviamente está enmarcada dentro de lo que es la práctica del derecho penal, que siempre, tanto el derecho como la psicología, se encuentran aunadas, vinculadas, a partir del estudio que hacemos de la conducta humana. Ese es el objeto en común que tenemos con el campo del derecho y el campo de la psicología. Cada quien o cada disciplina lo va a estudiar desde su perspectiva. El derecho se abocará al estudio de la conducta, vamos a decir, volitiva, de la conducta dirigida, de la conducta digamos, a la luz del día. En tanto, la psicología se va a ocupar de la conducta en cuanto a eso que no se dice, eso que se repite, eso que aparece de manera compulsiva, eso que aparece de un modo latente, ¿sí? Eso que aparece de manera inconsciente, ¿no? Eso que se ejerce y que tiene una etiología inconsciente. Las conductas tomadas por el derecho son conductas por acción o por omisión, ¿sí? Y son esas las conductas que se encuentran tipificadas. Por cuanto, para que una conducta revista el carácter de una conducta delictiva, debe contener dentro de su constitución lo que nosotros conocemos, o el campo del derecho conoce como la tipicidad, ¿no? La antijuridicidad, la reprochabilidad y la punibilidad. Dentro de este curso nosotros nos vamos a abocar, como les dije al principio, respecto del tema de la culpa, por cuanto lo que nos interesa es el tema de la punibilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones acerca de la culpabilidad penal, nosotros vamos a preguntarnos siempre, por cualquier tipo de conducta, cuando nos llega un expediente, acerca de cuál es el antecedente, ¿no? ¿Cuál es el antecedente del sujeto al que al que vamos a evaluar, ya sea que haya sido actor, o sea, autor de un hecho, o haya sido víctima, ¿no? ¿Y cuál es el consecuente? Es decir, ¿cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son los efectos de esa conducta? ¿Sí? Todo eso, colegas, está regido por lo que nosotros conocemos el campo normativo del derecho. Porque si nosotros, no es lo mismo que nos llegue a un centro de salud o al hospital, a un servicio de salud mental, para que nosotros evaluemos a alguien. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años, en el hospital de niños, nos llega un sujeto al servicio con un oficio judicial en el que decía que el servicio debía proveerle a este hombre labores y una evaluación periódica respecto de su comportamiento
en ese campo laboral que se le asignara, porque estaba con una, digamos, con una medida judicial, que era como una probation, digamos, y le habían impuesto esa actividad. Fíjense ustedes el divorcio que había en aquellos años, y creo que aún hoy sigue habiendo, después lo podemos conversar con ustedes, entre el campo jurídico y el campo de la salud, ¿no? En el campo jurídico establecen una imposición. Nunca nos habían llamado por teléfono, ni nos habían anticipado que nos iban a enviar a esta persona. Y entre el equipo decíamos, bueno, no sé, lo mandamos a la casa de cada uno a que corte el pasto, a que limpie unos vidrios. No teníamos ningún antecedente de esa persona. Cuando se nos ocurre, por una cuestión casi esperable, saber por qué por qué había sido sentenciado, cuál había sido la conducta, digamos, o sea, cuáles eran sus antecedentes, nos negaron esa información desde lo que se conocía como el patronato de presos y liberados, ¿no? Nos dijeron que esa era una información confidencial, que estaba en el expediente y que a nosotros no nos correspondía tomar conocimiento de eso, únicamente cumplir con el fallo judicial. Con lo cual, desistimos e informamos que no estaba dentro de las posibilidades de nuestro servicio procurar eso. Entonces, fíjense ustedes que el tema del antecedente es muy importante. Hoy hay colegas que, vamos a encontrar que hay colegas que dicen, bueno, no, yo pretendo tomar razón del expediente recién una vez que produzco la evaluación pericial del sujeto, ¿no? No quieren leer el expediente antes, porque entienden que quieren preservar una presunta imparcialidad, no estar contaminados por la lectura del expediente, ¿no? Y hay otra orientación que dice, no, leamos el expediente, veamos de qué se trata, para poder de alguna forma orientar la evaluación. Y orientar la evaluación no quiere decir que nos vamos a dejar influenciar por lo que dice el expediente o por la teoría del caso que puede presentar la fiscalía, sino que todo lo contrario. Vamos a tomar en consideración cuáles han sido las conductas de este sujeto, si es una conducta primeriza, si es una conducta reiterativa, qué antecedentes clínicos pudo haber tenido esta persona. O sea, todos los elementos que constituyen el expediente van a ser importantes para tenerlo en cuenta, que es lo que nosotros conocemos, trabajar en base a las evidencias, ¿sí? No sé si hasta acá me siguen, colegas, si quieren hacer alguna intervención, bienvenidos sean. Preguntas, intervenciones, absolutamente. Bien. Bueno, entonces continuamos. Cualquier cosa ustedes intervienen inmediatamente. Bueno, frente a esto, nosotros tenemos, fíjense ustedes que acá en el gráfico, he agregado el tema de la indemostrabilidad. ¿Qué es lo indemostrable en una conducta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puede ser lo indemostrable en una conducta humana? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene así en mente? Por asociación libre. ¿No van a arriesgar? Bueno, ya que no van a arriesgar, a ver, vos, no, se me cruzó ahí nomás, tipo asociación libre, como decimos. Sí, uno claro. podría decir, es indemostrable, ¿viste lo que Freud llamaba el agujero, el ombligo del sueño, la causa última? Es indemostrable cuál ha sido realmente el motor, llamámosle así para llamarle de alguna manera, es decir, eso,
La causa última, Exacto. ese real imponderable. Nada más se me ocurre eso. Nada más ni nada menos, maestra. Nada más ni nada menos. Pues, justamente, ¿no? Lo Pero va indemostrable, por ahí. absolutamente, lo indemostrable, yo este esquema lo he sacado de un texto jurídico. O sea, ellos están lejos de poder hablar de un registro de lo real, ¿no es cierto? Y del hueco que genera lo real. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esto que Silvita dice, el motor o la causación, ¿no? De una conducta. Acá en el texto jurídico, la indemostrabilidad pasa por el lado de la volición en el acto delictivo, ¿no? Si tuvo o no la voluntad o el libre albedrío, como le dicen ellos, para poder perpetrar tal o cual conducta. En nuestro caso, lo vamos a llevar al campo, desde el campo clínico y vamos a interesarnos, ¿no es cierto?, por este real, que sabemos que ese registro de lo real, que es ese registro de lo imposible, es ese registro inasible de alguna manera, es ese registro que solamente podemos llegar a bordear, si se quiere, ¿no? Con algunas cosas, pero nunca llegar al nódulo, ¿no? Nunca llegar al núcleo. Pero fíjense ustedes que en el campo de la indemostrabilidad nos rigen dos teorías. Por un lado, la teoría de la normatividad y por el otro, la teoría de la autodeterminación. Cuando se habla de la teoría de la normatividad, yo después voy a dejar en el aula, colegas, el material donde está muy desarrollado el tema de la teoría de la normatividad, pero está muy clarito, la verdad, porque es de un autor, es Alejandro Piacentini, que es un abogado penalista argentino, pero está escrito, tiene un discurso muy filosófico y muy amigable, digamos, o sea, no es algo que aburra, porque lo vemos en nuestras prácticas, y no es algo que tenga un tecnicismo jurídico que no se pueda entender. La teoría de la normatividad, para decirlos de manera sencilla, es la que establece el código penal, vamos a decir, ¿no? La teoría de la normatividad. Es decir, todas las conductas que no son, o sea, todas las conductas que son consideradas como conductas delictivas y por cuanto están tipificadas. A ello le llaman la teoría de la normatividad, ¿sí? Aquel que no se sale de la, digamos, aquel que se ajusta a la normativa social, ¿no es cierto?, de la convivencia, o sea, de todas las conductas que no son delito y que hacen al mundo de la normatividad. En tanto, la teoría de la autodeterminación es la teoría del libre albedrío, ¿no? Es eso que termina siendo indemostrable, ¿no? Si realmente tenía o no la voluntad de matar, si tenía o no la voluntad de violar, si tenía o no la voluntad de secuestrar, ¿no? Si tenía o no la voluntad de amenazar. Ustedes vieron que cuando entramos en ese campo, dentro del campo jurídico, para determinar cuál ha sido la voluntad, cuál ha sido la motivación y demás, es lo más difícil de probar en el campo jurídico. Por eso siempre se terminan tomando otros indicios que van a llevar o van a constituir el campo de prueba del marco jurídico, ¿no? Como indicios del comportamiento en determinados modos de interacción, en la forma en la que se relacionaba con la víctima, etcétera, etcétera, ¿sí? Van a tomar en cuenta los otros indicios, ya sean biológicos, documentales, dactilares, digamos, como para poder de alguna forma aproximar algún tipo de hipótesis, ¿no? Bien. Yo antes,
esto lo vamos a ver en la próxima clase, la evaluación pericial psicológica del imputado. Yo ahora voy a cambiar el slide, así que les pido un segundito. Bien, ahí vamos. Bueno, ahí están viendo, ¿no, chicas? Bien. Sí. Entonces acá vamos entonces con esto de los elementos del delito y, como les decía, donde nos vamos a ocupar del tema de la culpabilidad, o la inculpabilidad, como le dicen también de otros modos, ¿no? Bueno, cuando nosotros entonces hablamos de la culpabilidad, como el cuarto elemento de la descripción del concepto del delito, vamos a tener a la culpabilidad es el elemento más complejo de todos y sobre el cual versan una multitud de definiciones nutridas por las corrientes jurídicas penales más importantes, ¿no? Por un lado, la psicológica, porque hablamos de la conducta, y por otro lado, la normativa. Bueno, aquí algunas definiciones que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Para Treviño, la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta. Fíjense ustedes, esto, a pesar que está escrito por juristas, fíjense la importancia que le dan al aspecto de la subjetividad dentro de la comisión de un delito, ¿sí? Entonces, tomamos como elementos, por un lado, el elemento subjetivo del delito y dice, y es el eslabón que asocia lo material del acontecimiento, o sea, el hecho en sí, o sea, el hecho en sí, el hecho delictivo, ¿no? Con la subjetividad del autor de la conducta. Por ejemplo, en los delitos pasionales, ¿no? En delitos perpetrados a partir de, por causas pasionales, ¿no? En donde, por ejemplo, uno puede advertir la reiteración de determinados tipos de lesiones en determinadas partes del cuerpo, ¿no? Allí se va uniendo. Las 115 puñaladas de Carolina Aló, ¿te acordás? Absolutamente, absolutamente, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, se habla de lo inmotivado del exceso, ¿no? Muchas veces, que es lo que se plantean en este tipo de actos. Cuello Calón se considera culpable a una conducta cuando, a causa de las relaciones psíquicas existentes entre ella y su autor, debe serle jurídicamente reprochada. Bueno, acá ya ahí lo tenemos más, es más jurídico, ¿sí? Pero le da un papel fundante a las relaciones, cuando, a causa de las relaciones psíquicas existentes, y acá mete otro tema, chicas, que también lo vamos a ver, que es el tema de las conductas preexistentes, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación pericial. Por ejemplo, si la conducta era preexistente, si es una conducta que emerge en el momento del hecho, ¿no? Que también lo conocemos como las conductas premórbidas, ¿no? En lo que hace a la evaluación pericial de un autor. Jiménez de Azúa sostiene que el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta jurídica
¿no? O sea, el conjunto de presupuestos que fundamentan que una conducta sea reprochable, ¿no? Fíjense que en cada una de estas concepciones de la culpabilidad, sí o sí tienen cruzamientos con los diferentes elementos que constituyen a la teoría del delito, ¿sí? Bueno, Castellanos Tena dicen, es un nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto, la culpa. Y Miguel Ángel Cortés Ibarra sostiene que la culpabilidad constituye un estado psicológico en el cual se encuentra el sujeto respecto a la realización externa de su comportamiento. Bien. Veamos acá sobre las teorías que explican la culpabilidad, en particular desde la teoría psicológica, y dice que es el lazo de causalidad psíquica que une al sujeto con el hecho que realiza. Concibe a la culpabilidad como la relación subjetiva que media entre el autor y el hecho. En consecuencia, supone el análisis de la situación interna del sujeto y la culpabilidad reside en el propio sujeto. Es la fuerza moral, dice, o subjetiva del delito. Acá también vamos a encontrar otras complejidades, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de algunos tipos de crímenes que son motivados a partir de lo que se conocía psicoanalíticamente como por motivos inconscientes o por la culpabilidad, ¿no? En crímenes que de alguna manera acontecen a partir de un sentimiento de culpa, que puede sonarnos extraño, ¿no? Pero ha sido ampliamente desarrollado por, tanto, bueno, primordialmente por Freud, después lo ha retomado Alexander y Staub cuando hacen las referencias, ¿no? a sujetos que perpetran delitos o conductas delictivas a partir del sentimiento de culpa como modo de atenuar en algo las peripecias que el sentimiento de culpa le genera. Es más llevadero tener, digamos, el peso y el castigo externo por parte, digamos, del campo social, del campo jurídico, que sostener, ¿no?, la tortura de un super yo que esté permanentemente, digamos, recordándole determinadas cosas, ¿no? O determinados actos que lo hace bastante, mucho más imposible, ¿no? Bueno, y la teoría normativa, que es la que concibe a la culpabilidad como un juicio de reproche. Acuérdense que esta es la que proviene del derecho, ¿no? Es el juicio en el cual determinada la conducta a causa de cierta situación dada, la hace a esa conducta o la torna a esa conducta reprochable. Es una valoración fundada en la exigibilidad de la conducta que está ordenada por la ley. Por eso es que es normativa. ¿Sí? Bien. Para ir por ahí concluyendo un poquito la presentación de hoy, vamos a ver las formas que adopta la culpabilidad, al menos para el campo del derecho. La culpabilidad reviste dos formas, ustedes saben, ¿no? Por un lado, la del dolo, y por otro lado, la de la culpa. Según el agente dirija su voluntad consciente a la ejecución de un hecho tipificado en la ley como delito, o cause igual resultado por medio de su negligencia o imprudencia. Esto va a ser lo que va a distinguir que una conducta esté motivada por el dolo, ¿no?, o por la culpa. En el dolo siempre vamos a ver que la intencionalidad de generar algún tipo de daño es manifiesta en el dolo, ¿no? En tanto, en la culpabilidad,
no siempre es manifiesta, ¿no? Y ya vamos a ver cómo de alguna forma se va entretejiendo. Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? En el dolo consiste en causar intencionalmente el resultado típico con conocimiento y conciencia de la antijuridicidad del hecho, y se la conoce como un delito intencional o doloso. ¿Sí? Acá fíjense que en los elementos que conforman el dolo vamos a tener un elemento ético, que es la conciencia que se quebranta, ¿no? Aquello que está normativizado o lo que es del deber, y volitivo o emocional, que es la voluntad de realizar la conducta antijurídica. Clases de dolo, tenemos el dolo directo, que es aquel en que el sujeto se representa el resultado penalmente tipificado y lo quiere, ¿sí? Lo podemos ver en autores confesos, ¿no? Cuando dicen, bueno, sí, yo quería hacer tal y cual cosa, y había hecho esto, de esto. ¿Mm? Hay voluntariedad de la conducta y motivación por el resultado, ¿no? En tanto, en el dolo indirecto, el agente se propone un fin y sabe que seguramente van a surgir otros resultados delictivos. Por ejemplo, para dar muerte a quien va a abordar un avión, coloca una bomba cerca del motor con la certeza de que además de morir ese individuo, perderán la vida otras personas y destruirá el aparato, ¿no? En el dolo indeterminado, por ejemplo, chicos, en el dolo indirecto también está en los ataques terroristas, ¿no? En donde se quiere eliminar, por ejemplo, a algún líder, ¿no? Pero al mismo tiempo se sabe que van a caer población civil. ¿Mm? En el dolo indeterminado, la intención genérica de delinquir sin proponerse un resultado delictivo en especial, ¿no? Por ejemplo, manifestante que lanza bombas incendiarias. ¿Mm? El dolo eventual, que es el que en el caso en que se desea un resultado delictivo, previéndose la posibilidad de que surjan otros no queridos directamente. El agente se representa, el agente es decir, el autor, ¿no? Se representa como posible un resultado delictuoso y a pesar de tal representación no renuncia, o sea, no resigna la ejecución de ese acto, aceptando sus consecuencias. Por ejemplo, el incendio de una bodega, conociéndose la posibilidad de que el velador muera o sufra lesiones, ¿no? Por parte de la persona que cuida, digamos. Bien, ahora en cuanto al tema de la culpa. Existe culpa cuando se obra sin la intención y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Aquí es muy típico los accidentes viales, ¿sí? En donde hablamos de un homicidio culposo, por ejemplo, ¿sí? Actúa culposamente quien infringe un deber del cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede prever. En los elementos de la culpa tenemos el actuar voluntario, ya sea positivo o negativo, que la conducta se realice sin la precaución exigida por el Estado. Los resultados han de ser previsibles y evitables y tipificarse penalmente, ¿no? Y la relación de causalidad entre el hacer o no hacer y el resultado no querido. Bueno, todas estas son variables que tienen en cuenta, digamos, los penalistas, ¿sí? A nosotros lo que nos va a llegar es el sujeto al que tenemos que evaluar en relación a su posicionamiento subjetivo, ¿no? Frente a determinado tipo de conducta. ¿Mm? Bueno, las clases de culpa para el derecho, estamos hablando, son dos: la culpa consciente o con previsión o con representación, y la culpa inconsciente sin previsión o sin representación. Por ejemplo, en la culpa consciente, con previsión o con representación, existe cuando el agente ha previsto el resultado típico como posible, pero no solamente no lo quiere, sino que abriga la esperanza de que eso no ocurrirá.
alguien que va a toda velocidad en una calle, digamos, céntrica, ¿sí? Sabe, se representa que podría protagonizar algún tipo de evento, pero lo desestima. Hay voluntariedad de la conducta causal y representación de la posibilidad del resultado. Y esto no se quiere, se tiene la esperanza de que no se va a producir. Perdón, colegas, que se mueve la camarita. Bien. Bueno, esto que les decía, ¿no? La culpa inconsciente, sin representación, que existe cuando no se prevé un resultado previsible. Existe entonces voluntariedad de la conducta causal, pero no hay representación del resultado de la naturaleza previsible. Es una conducta en donde no se previó lo previsible y evitable, y mediante ella se produce un delito. Por ejemplo, si nos imaginamos el caso de quien limpia una pistola en presencia de otras personas sin medir el alcance de su conducta. Se produce un disparo y resulta muerto o lesionado uno de sus acompañantes. El evento era indudable, previsible, por resultar peligroso el manejo de armas de fuego. Sin embargo, el actuar, ¿no?, del sujeto fue torpe al no prever la posibilidad de un resultado que debió haber previsto, ¿sí? Hace unos años, cuando yo aún trabajaba en el Ministerio Público Fiscal, me tocó un caso que fue un caso muy terrible para la familia de la víctima desde ya. Aconteció en una zona de playa, allá en Chubut, y en una zona en donde hay como muchos acantilados, digamos, ¿no? Entonces, y se practica mucho el deporte de motonáuticas, ¿no? El padre y el hijo adolescente, habían decidido salir a cazar por esa zona de playa, algunas liebres que eventualmente pueden estar cercanas a la zona, y por la diferencia en el terreno, no advirtieron que del otro lado había un joven. Dispararon con una escopeta, o sea que no era tampoco un arma habitual de caza, y lo hieren de muerte al chico que estaba del otro lado, ¿no? Bueno, ahí toda la disquisición ha pasado por esto, por determinar, ¿no?, si se trataba de un homicidio doloso o si se trataba de un homicidio culposo, ¿no? Dentro de lo que era un homicidio presuntamente culposo, se consideraba todas estas cuestiones, ¿no?, de que él debía haber previsto que del otro lado, por más que sea una zona, digamos, despejada, que podría haber habido alguien, digamos, y que pudiera resultar afectado, como realmente aconteció con este chico, ¿no? El dolo eventual. O exacto, o el dolo eventual, tal cual, Claudia. Bueno, fue esa la figura que después ponderaron desde la fiscalía, ¿no? Pero sí, fíjense ustedes la gravedad de estos hechos, ¿no? Bien, yo voy a dejar hoy acá con esto, porque ya después nos vamos a meter en otros temas que tienen que ver con la evaluación pericial del autor de un hecho. Así que bueno, y bueno, me gustaría, no sé, saber cómo se han sentido, si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, desde ya son bienvenidos. ¿Cómo terminó el caso? ¿El chico murió, Gabriel? El chico murió, sí, el chico murió, no fue como bastante. Y no hubo condena, por lo tanto, para ellos. No, digamos, más allá de la figura del dolo eventual, Claro. Digamos, porque aparte, aparentemente que el que había disparado no había sido el padre, menor. sino había sido el Sí, menor. claro. Exacto. Claro. Así que entonces habían todas unas circunstancias ahí que no
no permitieron esto. Perdón, Sí. chicas, las desprolijidad, pero estoy transmitiendo con 2 dispositivos y para que me tome la cámara y la voz, estoy con el celular y desde la computadora voy manejando el tema del PowerPoint. Así que bueno. Bien. Bueno, en la próxima clase entonces vamos a continuar. Muy clarito todo, como siempre. Voy a tener esto Sí, en la muchas mano gracias. directamente porque ya, así que bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado en el día de hoy. Esperamos nuevamente vernos, digamos, en 15 días, que creo que sería 23, ¿no? 23 de octubre. A las 20:30, así que allí nos estaremos viendo. Perfecto, Anita, con todo gusto. Y bueno, quedo entonces atento a cualquier consulta que quieran hacer y demás, y cualquier cuestión se pueden contactar o conmigo o con el área de formación de la asociación, que son los correos habituales. Así que bueno. Gracias, Gabriel. Gracias. Un placer verlos y nos Chao, vemos en la chao. próxima. Gracias. Chao a Chao, chao, todos. hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego.